Yo creo que en cualquier caso, año de enorme gasto público 2024, año de enorme expansión monetaria 2025. Un año de aumento brutal de la deuda pública, más de 70 países en periodo de elecciones, que significa más de 70 gobiernos gastando como marineros borrachos y por lo tanto muchísima más liquidez en el mercado. Al gobierno o a los gobiernos, mejor dicho, vamos a ponerlo en plural, les interesa una inflación en torno al 3 y pico para monetizar esa deuda y para empobrecernos y meternos en esa espiral de la pobreza a todos. Vamos, no te quepa la menor duda. Vas a tener represión financiera y a la vez riesgo de inflación persistente. Ese es el riesgo que tenemos que plantear. Aquí no se ha hecho nada. Todo el mundo, los bancos centrales han tenido una posición muy dura con la inflación. No han hecho nada. Tú puedes perfectamente tener una recesión técnica en Estados Unidos porque se corte gasto público, no pasaría nada, y la bolsa tirar para arriba porque la masa monetaria global, los bancos centrales y el poderío tecnológico de las magníficas cuatro, pues mantengan las bolsas relativamente potentes. Estamos en el segundo nivel más alto desde el año 99. Esa explosión al alta de la masa monetaria que dices que esperamos para el año que viene, ¿no puede ir acompasado de que se esté fomentando una burbuja en el S&P 500 o en algunos activos en concreto, en tu opinión? Bueno, pues aquí seguimos avanzando en este especial informativo, todavía con energía, son las 5:30 de la tarde, pasadas ya, todavía no hemos llegado al Ecuador, pero estamos a punto de hacerlo, ya sabéis, 8 horas que vamos a estar por aquí en este especial informativo de fin de año, y el año pasado no pudo por temas de agenda, este año sí, es un placer contar con alguien como Daniel Lacalle para hablar de previsiones de la economía en 2025, los mercados, cuál es su posicionamiento ahora, en fin, un placer estar contigo aquí, Daniel, y charlar, siempre es un gusto, así que bienvenido y bueno, felices fiestas también. Muchísimas gracias y felices fiestas a todos tus seguidores y a ti también y tus familiares. Pues muchísimas gracias y oye, vamos que como tenemos media horita por delante y luego seguimos con la parrilla, bueno, estoy ahí atento también a lo que vais diciendo por el chat, pero quiero entrar un poco y se lo he preguntado también a muchos de los invitados que han ido pasando y se lo iré haciendo a los siguientes, ¿no? ¿Qué balance haces también del 2024? El mejor año del siglo en términos de bolsa, en términos de economía se evita aterrizaje ya ni siquiera suave, no aterrizaje ha habido y ha habido aceleración del crecimiento, la Reserva Federal y los bancos centrales han empezado el ciclo de bajar los tipos de interés. No sé, ¿con qué te quedas de este año que ha sido un poco loco, ¿no? En función a lo que se hablaba al principio de año y lo que hemos llegado a este final. Bueno, un año de aumento brutal de la deuda pública, más de 70 países en periodo de elecciones, que significa más de 70 gobiernos gastando como marineros borrachos y por lo tanto muchísima más liquidez en el mercado, y eso obviamente ha sido el factor que ha apoyado de manera significativa no solamente a la bolsa, sino a los bonos de mayor riesgo, a los activos que defienden de la inflación, ¿no? Más de 70 países gastando sin control y obviamente un país en particular, Estados Unidos, en el que el gobierno ha puesto toda la carne en el asador para intentar ganar las elecciones, que obviamente perdió, y lo ha hecho tirando como nunca de gasto público, de empleo público, de deuda pública. Claro, eso significa pues muchísimo mayor impresión de dinero y eso es lo que están reflejando los mercados de manera adecuada, con enormes divergencias, por supuesto, ¿no? Yo creo que ese es el otro elemento importante, ¿no? Ha sido un año en el que la apuesta que se vendía como la gran oportunidad, que era ir a buscar valor en los que se habían quedado rezagados, ha vuelto a perder. Y la disparidad entre los ganadores y los perdedores es espectacular. Hemos visto valores que, bueno, pues básicamente se han quedado muy rezagados y también, por supuesto, bolsas que continúan pues renqueando a pesar de estímulos monetarios, etcétera. Un año de impresión de dinero y un año en el que, como tú dices, claro, como para no evitar la recesión, claro, el Producto Interior Bruto es el gasto público más el gasto de las familias, más la inversión, más las exportaciones menos las importaciones. Si tiras de gasto público, pues evitas la recesión, pero básicamente, como yo expliqué en Making Money y en algunos otros programas, y ha publicado varios economistas, Estados Unidos lleva 2 años en recesión si miras los datos desagregados, ¿no? ¿Hasta cuándo puede aguantar esta borrachera de liquidez, como haces bien esa analogía? ¿Crees que el año que viene va a seguir la dinámica de gasto público por parte de la administración Trump? Te lo digo porque seguramente hay mucho gasto ya comprometido, o sea, ya hay gasto que ya está comprometido, pero los nuevos presupuestos también marcan esa línea de tendencia. ¿Crees que van a seguir con ese déficit masivo, ahora con el nuevo secretario del Tesoro que parece que es más libertario, ¿no?, que lo que teníamos hasta ahora?
¿O va a haber un choque entre lo que es Donald Trump y su nuevo secretario al final? No, Donald Trump lo tiene clarísimo y su nuevo secretario igual. Hay que reducir el déficit y hay que hacerlo vía gasto y se va a hacer. Y se va a hacer sin romper nada, porque lo único que tienes que hacer es dejar que muera la aberración del Build Back Better, que muera el Inflation Reduction Act, que ha sido el Build Back Worse, y el Inflation Perpetuation Act, ¿no? De que muera los programas que habían instaurado los demócratas en los dos últimos años y que vencen ahora. No tienes que... Con eso básicamente se van 375.000 millones de dólares de gasto público y luego adicionalmente otro medio billón de dólares de gasto público se puede reducir en gasto discrecional con mejoras de eficiencia. Por lo tanto, es muy posible que lo que veamos sea una reducción significativa del gasto y del déficit. Ahora, depende de la velocidad con la que lo implementen. Milei en Argentina nos ha demostrado que si tomas las medidas urgentemente y rápidamente, el impacto es muy rápido. Eso ya no depende tanto de ellos como del Congreso y el Senado. Veremos qué es lo que ocurre. Yo creo que en cualquier caso, año de enorme gasto público 2024, año de enorme expansión monetaria 2025. Es decir, lo que hemos visto en el año 2024 ha sido la parte fiscal. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente, si miras, la liquidez en el sistema se ha reducido ligeramente entre septiembre y diciembre, la masa monetaria se ha reducido ligeramente. Lo más probable es que entre enero y junio tengamos un fuerte repunte de la masa monetaria, con 12 bancos centrales bajando tipos a pesar de que la inflación es persistente, y con una posición en la que muchos de ellos van a tener que monetizar las emisiones de deuda que se han hecho en la época post-COVID, ¿no? Y que se hicieron a muy corto plazo, si recuerdas, ¿no? Recuerda también que Yellen en Estados Unidos tiró mucho del corto plazo a la hora de emitir. Claro, la duda con todo esto, además lo estás explicando muy bien, y es si se expande esa masa monetaria, si se expande, damos esa patada hacia adelante en el sentido de vamos a monetizar deuda, vamos a generar esa presión, es si hay crecimiento económico con esa expansión monetaria, no va acompasado de un repunte de la inflación por encima de objetivos y que la Fed a lo mejor tenga que pausar ahí. El gran riesgo del 2025, la inflación persistente. ¿Por qué? Porque por otro lado, la mayoría de los inversores están muy posicionados hacia unos bancos centrales que van a bajar los tipos muy rápidamente y que la inflación llegue a los niveles que se esperaban, esos, los niveles objetivo del 2%, rápidamente en el año 2025. En el año 2025 el efecto base no te ayuda, ¿no? El efecto base juega en tu contra. Y en el año 2025 tienes otro problema, que en el 2024 el principal factor de desinflación ha sido el precio de la energía. Pero claro, los precios energéticos en el momento en el que han empezado a bajar tipos han dejado de bajar, por lo tanto han dejado de funcionar de manera desinflacionista. Ese es el gran riesgo, que efectivamente, como mi escenario base no es que vayamos a entrar en una recesión, entonces es muy complicado que se controle la inflación de manera que justifique las estimaciones de bajadas de tipos que tiene el mercado. Por lo tanto, es más probable que los tipos se reduzcan menos. Yo creo que hay una bajada más garantizada, pero que se reduzcan menos de lo que hoy están descontando los mercados. Por lo tanto, para la renta fija y particularmente para la duración, el riesgo es la inflación. Además, te voy a decir otra cosa, ya entro aquí en valoración personal. Al gobierno, o a los gobiernos, mejor dicho, vamos a ponerlo en plural, les interesa una inflación en torno al 3 y pico para monetizar esa deuda y para empobrecernos y meternos en esa espiral de la pobreza a todos. Vamos, no te quepa la menor duda. Claro, yo que se lo digo a todo el mundo cuando me dicen, oye, es buena oportunidad la deuda soberana. Primero, la deuda soberana ha corrido demasiado a finales del año 2024. Pero segundo, ten en cuenta que la deuda soberana no existe. Yo no conozco ningún gobierno que me lo presenten que quiera darle rentabilidad real a los inversores de sus bonos, o lo contrario. Por lo tanto, vas a tener represión financiera y a la vez riesgo de inflación persistente. Ese es el riesgo que tenemos que plantear. En positivo, yo creo que el riesgo geopolítico se va a reducir muchísimo en el año 2025. Yo creo que la probabilidad de que muchos de los conflictos que han estado plagando la percepción de los inversores sobre la seguridad global, pues probablemente decaigan o cambien significativamente en cuanto a su virulencia. Y eso de cara, por ejemplo, al mercado energético sería positivo, en el sentido que no puede haber sería un shock. Negativo, sería sí, claro. negativo. Pues claro, sería negativo, porque claro, el riesgo geopolítico pone un suelo en el precio del petróleo y pone un suelo en el precio de las materias primas que están ligadas a esos eventos geopolíticos. En el momento en el que ese evento geopolítico hay que prestarle atención, puede que no pase
base, pero en el momento en el que el riesgo geopolítico se reduzca, el riesgo de que el petróleo, que tiene ya un problema de sobrecapacidad, que ya tiene un problema de exceso de oferta, y además va a llegar Donald Trump y va a hacer las políticas que son necesarias para que Estados Unidos pase de producir 14 millones de barriles al día a 17 millones, obviamente no jugaría el precio del petróleo en particular más que como trading, ¿sabes? Más que los pequeños... Más en rango, ¿no? Yo lo veo más en rango, desde luego. Y como el riesgo geopolítico se reduzca a la vez que Donald Trump empieza a dar licencias de exploración y producción, etcétera, etcétera, que lo va a hacer, yo creo que hay que prestarle mucha atención al riesgo, no al riesgo de sobreproducción, sino que el precio es perfectamente válido para los productores de fracking, los productores de la OPEP, es decir, que se pueden bajar tranquilamente $10 el barril y todo el mundo gana dinero. Bueno, aprovecho para decir que antes no lo he dicho, que esta charla, además de emitirla aquí en directo y que estéis disfrutando de ella, también muchos la vais a ver en diferido desde mi canal de YouTube. Por cierto, aprovecho para decir que visitéis el canal de YouTube de Daniel Lacalle, que merece mucho la pena y que le sigáis por ahí, claro que sí. Pero esto, como lo subimos al mío, pues dejad vuestro like, comentad qué os está pareciendo todo lo que estamos diciendo y suscribiros al canal, que muchos no estáis suscritos y me veis y no cuesta nada darle a suscribirse y a la campanita, ¿eh? Lo digo para los que estáis viéndolo esto a posteriori y no en directo. Mira, te quería compartir algunas cosas ya centrándonos en mercados, ¿no? Porque hemos desnudado un poco la parte de la economía y mercados también, ya sabes que van mucho de la mano en muchos casos por ese descuento de expectativas, en otros quizá pues hay un poquito más de incredulidad, como por ejemplo lo que vemos en el mercado alemán, me refiero, que mucha gente dice la economía alemana está en un desastre, pero la bolsa, ¿qué? Máximos históricos. Esos comentarios los he escuchado yo 1000 veces, ¿no? Pero te voy a compartir esto, da un segundo unos cuantos grafiquitos por aquí que tengo preparados. Mira, ¿y por qué te comparto este titular? Porque este año, y tú seguro que has buceado como, vamos, no me cabe la menor duda de lo que dicen los bancos de inversión, ¿no? Ahora mismo sobre el contexto de la bolsa para el año que viene. Y la banca de inversión, en casi un consenso unánime, salvo dos, están siendo muy optimistas y alcistas para el año que viene, incluso con rentabilidades de doble dígito sobre los niveles actuales. La única que ha puesto un poco el pero ha sido Stifel, que dice que sí que va a haber máximos históricos en el primer tramo del año, pero que luego va a ir a la baja porque prevé una desaceleración en el crecimiento y un repunte de la inflación. Y también Apollo Research iba en esa misma dinámica. No, es más, un analista, Apollo Research, tengo que bucear más en ese informe, pero decía 4.300 puntos para el S&P 500. Es bajista claro, es el único bajista claro para el año que viene. A ti que toda la banca de inversión esté tan sumamente optimista y tan boyante, pensando en el año que viene, te hace, yo te lo digo porque sé que eres muy contrarian, ¿no te hace poner un poquito el freno o decir sí, vamos a seguir que corra la alegría, pero no sé si que todo el mundo esté en la fiesta me hace ser un poquito más precavido? No sé qué piensas. Bueno, la banca de inversión siempre está optimista, ¿eh? Yo nunca he escuchado a ningún banco de inversión decir que el año que viene va a bajar la bolsa. Apollo Research ahí, que no es un banco de inversión, o Stifel, que tampoco lo es, ahí es donde aparece cosas interesantes, ¿no? Los bancos de inversión siempre ven una subida del 10-15% de los beneficios empresariales, que no se va a dar, eso seguro, ¿de acuerdo? Y una subida de las bolsas. Yo creo que el entorno en general sí es positivo para los activos de riesgo a medio plazo por el efecto monetario que te acabo de comentar. Yo creo que es incuestionable que hay una decisión concertada por parte de gobiernos y bancos centrales de que no haya una crisis, y eso significa pues disfrazar todos los problemas con eso que llamamos nosotros en los mercados liquidez, que es imprimir dinero y destruir el poder adquisitivo de los salarios y de los depósitos. Pero, por lo tanto, yo creo que hay que ser lo suficientemente cautelosos para no pensar que el año que viene los que lo han hecho mal tienen que converger a los que lo han hecho bien. Ese que yo creo que es la apuesta más peligrosa. Segundo, hay que ser lo suficientemente cauteloso para tener en cuenta lo que está diciendo Stifel, lo que está diciendo Apollo, lo que está diciendo mucha gente, Bank of America creo que también, que es cuidado con la inflación.
Cuidado Sí. con la inflación, que aquí no se ha hecho nada. Todo el mundo, los bancos centrales han tenido una posición muy dura con la inflación. No han hecho nada, no han hecho nada. Han subido los tipos, que lo que han hecho ha sido crujir a las familias y a las empresas que no han causado la inflación, y los gobiernos, que son los que causaron la inflación, imprimiendo dinero, gastando mucho más, son los que han salido completamente indemnes. Por lo tanto, hay que prestarle mucha atención a la inflación. ¿Cómo le prestamos mucha atención a la inflación? Prestándole atención a qué es lo que va a pasar con los presupuestos de los países, qué es lo que va a pasar con el gasto, qué es lo que está pasando con la masa monetaria y jugar con ese entorno. Eh, yo no pienso que, yo lo que no soy capaz es de decir, creo que va a subir la bolsa en la primera mitad y luego va a caer en la segunda. Ese tipo de cosas, no Es lo que sé. eso en realidad nadie lo sabe. Bueno, no, bueno, obviamente Básicamente. nadie lo sabe, no lo sabe nadie, no lo sabe ni siquiera, lo estábamos comentando con las herramientas que nosotros utilizamos, cuantitativas y todo eso, no hay ningún tipo de forma de identificarlo y me parece lógico. Pero en cualquier caso, lo que sí sabemos es que tenemos que ser conscientes de que la bolsa ha tenido un comportamiento espectacular que ha venido fundamentalmente de índices y de unos valores muy específicos. También tenemos que tener en cuenta que hay un montón de dinero en monetarios. O sea, nosotros hemos visto, sobre todo, perderse la última parte del rally a muchos clientes que estaban aterrorizados porque iba a haber una guerra nuclear, porque iba a haber no sé qué, porque las elecciones en Estados Unidos iban a llevar la bolsa a bajar, fíjate, ¿sabes? Bueno, por lo tanto, yo creo que hay que ser relativamente optimista por el lado monetario, sin olvidar el riesgo de la inflación y el riesgo de lo que es unas valoraciones que han corrido bastante. Pero, ¿y cómo hacemos eso? Pues teniendo una cartera suficientemente equilibrada en la que tengas defensas y portero, ¿no? Necesitas oro y necesitas dólar. Hay que estar en el dólar en el año 2025 seguro, porque todo lo que tienen que refinanciar los mercados emergentes que gastaron sin control y que tienen una enorme deuda que vence aproximadamente 860.000 millones en bonos emitidos en dólares, etcétera, más los aranceles que suponen mucho más consumo de dólares, más los desequilibrios fiscales y comerciales de los países que tienen unas monedas que están encima perdiendo el poder adquisitivo, la rupia, el real, etcétera. Bueno, hay que prestarle atención a todo eso y yo creo que desde el punto de vista de efectivamente, el entorno monetario te dice, sigue defendiéndote de la inflación invirtiendo, pero sé lo suficientemente cauteloso para no pensar que todo sube y va a subir sin ningún tipo de corrección. Yo creo que hay que estar preparado, ¿eh? No estar demasiado subido a los sectores más cíclicos, subida de la inflación y menores bajadas de tipos, mucho cuidado con las economías que requieren de mayor bajada de la inflación. Y tú decías algo muy importante, cuidado con ese desligamiento entre macro y bolsa, como hemos Sí. visto en Alemania, ¿no? Tú puedes perfectamente tener una recesión técnica en Estados Unidos porque se corte gasto público, que no pasaría nada, y la bolsa tirar para arriba porque la masa monetaria global, los bancos centrales y el poderío tecnológico de las magníficas cuatro, pues mantengan las bolsas relativamente potentes. Hay que estar vigilantes al tema de la inflación, yo creo. Oye, y has dicho defensas y portero, que pueden ser oro y dólar. Hay una pregunta que seguro que me van a hacer por aquí, ¿no? Y es si Bitcoin es defensa ahora o todavía no lo es, en tu opinión. No, no, no. Bitcoin no es defensa. Bitcoin es una maravillosa idea de inversión ante la expansión monetaria y ante el riesgo de que se continúe destruyendo el poder adquisitivo de las monedas. Pero vamos, esto se lo dije yo a varios miembros de la Reserva Federal en su momento, como se lo habrá dicho mucha gente. Si tú lo que quieres es que Bitcoin baje, sube los tipos 3 veces. ¿Mm?
No sé, simplemente presta atención a la inflación, ¿vale? Y Bitcoin ha mejorado muchísimo como activo de riesgo. Crea su propia liquidez. Eso es que, claro, siempre que hablamos de Bitcoin, parece que, y hablamos junto con el resto de activos, que son activos ya maduros y con una enorme historial, es que estamos hablando de un quinceañero, ¿eh? Exactamente, exactamente, literal, Exacto. vamos. Exacto, ¿no? Entonces estamos hablando de un quinceañero. Entonces, como quinceañero, pues ya empieza, a tener su propia capacidad de tomar sus propias decisiones, es decir, crea su propia liquidez. Su volatilidad también se ha reducido significativamente. Por lo tanto, pues yo veo al chaval crecer con orgullo, pero no podemos pensar que si viniese una Reserva Federal mucho más hawkish en marzo, cuando despidan a Jerome Powell, que no haya una corrección significativa. Simplemente, y yo creo que los propios inversores en Bitcoin son conscientes de ello. No, desde luego que sí. Oye, has hablado antes de las valoraciones importantes y aquí sí que tenía preparadas varias cosas, ¿no? Uno, esta gráfica que muestra el pre forward esperado del SP500 para el año que viene y estamos en el nivel más alto, en el segundo nivel más alto desde el año 99. Eso punto número uno. Sí. Y punto número dos, Bank of America sacaba recientemente un informe del el nivel de valoración que tenemos con las 7 magníficas, ¿no? Y ese nivel de valoración estamos por encima las 7 magníficas de lo que eran las Nifty 50s en su momento, aquella burbuja que se produjo, y por encima también de la burbuja de las .com. Entonces, esa expansión o esa explosión al alza de la masa monetaria que dices que esperamos para el año que viene, ¿no puede ir acompasado de que se esté fomentando una burbuja en el SP500 o en algunos activos en concreto, en tu opinión? Sí, más en algunos activos en concreto que en el S&P 500 en general, porque si tú desagregas el S&P 500 por sectores, resulta que el tecnológico con respecto al tecnológico, el energético con respecto al energético de Europa o de otros países, es verdad que suelen tener múltiplos superiores, pero no mucho más grandes, ¿no? O sea, por sectores tienes mucha menos sobrevaloración. Lo que es cierto es que el S&P 500, cuanto más depende, no ya de las Big Four, ni de las perdona, de las Big Four, de las Magnificent Seven, sino es que ni son las Four, sino las Three, ¿no? Exactamente. Entonces, Ya se va reduciendo el claro, club, ¿eh? entonces, hombre, ¿vamos a ver expansión de múltiplos en Nvidia el año que viene? No lo sé. Yo creo que hay que ser muy cauteloso con las 3 empresas que han tenido un mayor nivel de expansión de múltiplos. Pero es que en el S&P 500 hay un montón de empresas, en el S&P 495, que no lo han hecho particularmente bien, ¿no? Y por ejemplo, las empresas de defensa están súper baratas. Las Sí. empresas en el propio sector tecnológico hay empresas muy baratas, ¿no? O con mucho potencial, ¿no? Por lo tanto, yo continuaría apostando por la bolsa norteamericana por 3 razones. Un montón de gente me va a decir que la bolsa americana está muy cara, ya lo sé, ya lo sabemos, ¿eh? No, la bolsa americana no está muy cara. Lo que está muy barato porque lo merece son todos los dinosaurios de mierda, que tenemos en Europa y en China. Eso por otro lado. Pero la bolsa norteamericana yo continuaría, ¿por qué? Porque toda esta destrucción monetaria, las empresas que lo reflejan mejor son las empresas norteamericanas. Segundo, por las recompras. El año que viene, las recompras de acciones se van a máximos históricos, ¿de acuerdo? En las últimas estimaciones que yo he visto. Tercero, porque las empresas norteamericanas son las únicas que ante un evento de compresión de recorte de la economía, de empeoramiento de las condiciones macro, etcétera, mantienen o incluso expanden sus márgenes, que esa es la clave, ¿no? Entonces, yo mantendría la sobreexposición a Estados Unidos, no solamente porque es una manera de estar invertido en dólares, sino también porque es una manera de estar invertido en empresas cuyos
directivos tienen los mismos intereses que tú y yo como inversores, que esto es importante también. Porque yo, cuando invierto en una empresa europea o china, en la que los directivos tienen como objetivo ser ministros, la diferencia entre el salario de los directivos en esa empresa y la de ministro la pago yo como accionista. Sí, sí. Sí, no, es que es cierto, y es verdad que esos factores sí que empujan. A mí hay uno que te quiero preguntar por él, a ver cómo lo es, y es que estamos en el mayor volumen de retails también en la bolsa desde incluso más que en el año 2007-2008 y Sí. acercándonos al año 2000. ¿Eso para ti es que ha mejorado la educación financiera, por un lado, y por otro que estamos en una anomalía, que al final que haya tanto retail y inversor menos avezado que puede hacer que esto en el momento en que se distorsione la gente venda y pueda producirse ahí una bajada mucho más rápida? Bueno, yo cuando hablo mucho con los medios de comunicación norteamericanos, ¿no? Una de las cosas que noto es que los ciudadanos norteamericanos son mucho más conscientes del peligro inflacionario. Y por eso se ha aumentado mucho la inversión en bolsa, ¿sabes? Sí. Cuando los ciudadanos les falta educación financiera y macroeconómica y piensan que la inflación es por que llueve mucho, por la guerra de Putin, por no sé qué, por cualquier cosa, excepto por lo único que crea la inflación, que es mucho mayor consumo de unidades monetarias por parte del gobierno, ¿de acuerdo? Pero en Estados Unidos, y eso entronca con la victoria de Donald Trump, hay una gran preocupación por la inflación persistente y por quién crea la inflación, y por eso han echado del gobierno al que la crea. Entonces yo creo que parte es eso. Luego el tema de las comparaciones con las Nifty 50 y con la burbuja.com, tenemos que acordarnos que en el caso de Enron o de WorldCom, el investment case no era el crecimiento, los márgenes, los beneficios, sino era que tú o yo no entendíamos una nueva manera de valorar estas empresas. Sí. O sea, en el caso de Nvidia, de Apple, de la que quieras, estás haciendo una valoración de unos beneficios que son evidentes, si esos beneficios son sostenibles, si ese crecimiento es sostenible o si es caro o barato. Pero no estás haciendo una valoración de, es que esta empresa hay que valorarla porque esta cosa que ni genera beneficios, ni genera nada, ni hace nada, hay que valorarla muy cara, ¿verdad? Y esto es importante, ¿no? Entonces yo creo que simplemente ser conscientes, por ejemplo, pues que ahora mismo si estás invirtiendo en Nvidia, tienes que ser consciente de que estás valorando la empresa considerando que los beneficios, el crecimiento de beneficios récord que se ha dado en los últimos 2 años, se tiene que dar todos los años, cada año, durante los próximos 10 años. ¿Que tú te lo crees? Enhorabuena. Que no te lo pasa en un mercado. Pero no es lo mismo que decir que es que, como nos decían en su momento, yo se lo enseño a mis alumnos, un informe que se llamaba Still Best of the Best de Enron, que decían que es que no entiendes esto que no genera ningún beneficio, que dentro de 10 años va a generar más beneficios que todo el S&P 500 juntos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Por lo tanto, pues lo que yo digo básicamente es hay que estar fundamentalmente en la bolsa norteamericana y hay que prestarle suficiente atención a los ganadores por una sencilla razón. Si tú crees que la bolsa va a bajar, va a bajar por Estados Unidos y por los ganadores y por lo tanto van a bajar los perdedores y los europeos y los chinos. Sí. Y si crees que la bolsa va a subir, mi querido amigo, tienes que estar en Estados Unidos. Porque como decía François Truffaut, el cine es el cine norteamericano y todo lo demás es una anécdota. La inversión es la inversión norteamericana y todo lo demás es otra cosa. Pues me parece que como colofón final para esta charla que hemos tenido ha sido fantástico. Oye, muchísimas gracias por pasarte por aquí una vez más. Espero que os haya gustado a todos los que estáis en directo y los que lo veáis en diferido. Ya sabéis que para apoyarlo ahí vuestro like y comentario de YouTube. Id a visitar, por supuesto, el canal de Daniel Lacalle, que comparte vídeos súper interesantes. Además, las entrevistas que haces ahí en tu programa y demás. Así que no os lo podéis perder. Lo he dicho, Daniel, felices fiestas. Espero que tengas unas magníficas Navidades y fin de año. Y nos
nos vemos el año que viene, a ver qué nos depara. Es un grandísimo año, muchísimo éxito y que sigas repartiendo educación financiera, que es lo importante. Muchas gracias. Muchas gracias, seguimos aquí con la programación. Un abrazo.